allí está Adrián Salonia, decíamos una jornada de muchísimo movimiento en diputados. Adrián, contanos. Sí, muchísima actividad esta tarde, Daniela, en la Cámara Baja y también en el Senado. Nosotros continuamos en el Salón de los Pasos Perdidos con la última declaración del presidente Mauricio Macri, que la realizó en la provincia del Chaco, diciéndole a la oposición que no le pida medidas mágicas, sino que aporten ideas para ayudar al gobierno. Vamos a consultarlo al diputado Axel Kicillof para ver si quiere opinar sobre la última declaración de Mauricio Macri. Sí, bueno, la verdad que estábamos ahí en la Cámara discutiendo y no las había escuchado, pero si el presidente me está escuchando, una idea es que la corrida cambiaria que tuvo, en vez de esperar a que perdiera Argentina 20.000 millones de dólares de reserva y devaluara de 20 a 28 pesos, debería haber tenido autoridad del Banco Central y del Ministerio de Economía que supieran qué hacer ante una corrida. Fue la peor administrada de la historia. Y después por esa corrida desastrosa sale corriendo a pedir él un crédito al FMI que nadie está de acuerdo, que no se necesitaba hasta que ellos mismos volcaron las reservas. Entonces, primero, después claro, echa Sturzenegger, que podría ser el responsable, pero lo echa aplaudiéndolo, así que tampoco nos queda claro a nosotros a quién le vendieron 20.000 millones de dólares a 20 pesos. Con respecto a la economía, ¿qué hacer? Bueno, evidentemente, tomar un crédito para seguir perdiendo divisas a lo loco, como está pasando, no poder administrar el tipo de cambio, dejar entrar importaciones de una manera absolutamente descontrolada, bajar los salarios como pretenden hacer, son medidas neoliberales, son medidas que están dentro de lo que el propio Macri aplaudió cuando fue el gobierno de Macri, de Menem o la dictadura militar, pero nunca sirvieron. Sacarle la comida a la gente de la boca, bajar los salarios, despedir como han hecho en Telam, en el gremio de ustedes, o como han hecho en el INTI. Bueno, no sirve porque destruye el mercado interno, destruye el comercio, destruye la industria y le va cada vez peor a la economía. Diputado, ¿las políticas neoliberales hacen responsable siempre a la gente y nunca al modelo? Claro, entre otras cosas, el neoliberalismo trata de insertar culpa, ¿no? Como si el problema de un pibe de un barrio, de una villa, sea que podía comer, y eso es una fantasía. O que la clase media puede acceder a irse de vacaciones una vez por año, y eso es una fantasía. Los únicos que tienen derecho a comer e irse de vacaciones son los socios de Macri, los amigos de Macri, los sectores más favorecidos. La verdad que es bastante indignante, porque ayer vino el ministro Caputo, el ministro Duhovne, a tratar de explicar lo que estaban haciendo y balbuceaba, no dio una sola respuesta, como pasó con Caputo la vez pasada. Entonces es un gobierno que no tiene respuestas, que de pronto mágicamente se va a pedir 50.000 millones de dólares al fondo, y cuando los trae no es ni para generar industria, ni para dar trabajo, ni para dar estabilidad. La gente está muerta de miedo de perder el empleo. Bueno, el préstamo del Fondo Monetario Internacional es para devolverle a los que vinieron a timbear de la Argentina desde afuera. Daniela, el diputado te está escuchando. Kicillof, buenas tardes. Bueno, mencionaba usted de alguna manera alguno de los puntos que hacen este gran combo, ¿no? Lo que calificaba ayer Marcos Peña como una tormenta compleja. Una tormenta compleja que deriva en qué cosa, porque los próximos 6 meses ya se anticiparon, bueno, van a ser de recesión. No parece que se hayan tomado medidas para ir mejorando esta situación de acá a fin de año. Nunca pensar en la gente. Es un gobierno que ya lleva 30 meses, un poco más, festejando los despidos. Cada vez que echan a alguien están contentos. O porque los echaron ellos desde el Estado, o porque los echaron del sector privado, donde se cerró una empresa, y entonces dicen, si se cerró, debía ser ineficiente. Es un gobierno que no tiene ninguna sensibilidad. Y vos decís, Marcos Peña decía, es una tormenta, pero si ellos vienen bailando la danza de la lluvia, convocando esa tormenta, a ver, abren las importaciones, dejan que entran y salgan los capitales, ponen la tasa de las Levaca ahora a 65 puntos, y después, cuando hay un problema de que esos capitales se van, dicen, se ocasionó una tormenta. Pero nos tienen desnudos a los argentinos ante un mundo cada vez más incierto. Hay turbulencias en la economía mundial, sí, pero lo que más sufre del mundo es la Argentina. Porque claro, cuando uno no cuida el mercado, hasta Trump cuida el trabajo norteamericano. Europa
cuidando para que no haya inestabilidad financiera. Y el gobierno argentino desprotegiendo la industria, desprotegiendo el empleo y abriendo completamente a la entrada y salida de capitales. No sirven esas medidas. Nos da la plata al fondo y ¿qué hacen? En poco, miren, nos dieron 15.000, ya en 2 semanas se gastaron 2.000 para la fuga de capitales. O sea que han pedido plata para la fuga de capitales y para pagar los intereses de deuda que ellos mismos tomaron, porque la Argentina estaba desendeudada. Yo estoy realmente muy preocupado y a esta altura ya bastante enojado con estas declaraciones. Todo pasa porque, no sé, viene de afuera, qué sé yo, una sequía, y venimos advirtiendo desde el día 1 que estas políticas, que son las mismas que se aplicaron en los 90, y van caminando a esa misma dirección. Kicillof, teniendo en cuenta que la aprobación, ¿no?, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es algo que ya evidentemente se va a discutir en el Congreso, ¿qué forma tiene el Poder Legislativo de, bueno, modificar este panorama que se viene tan complicado a futuro para los próximos 6 meses, a través de la votación del presupuesto 2019? Mirá, es donde quiere llevar las cosas el presidente y el Poder Ejecutivo, ¿no? Que acá los diputados se hagan socios del ajuste, que este gobierno de manera totalmente antidemocrática, porque fue a espalda de las promesas electorales, de las declaraciones de ellos mismos. Macri dijo 1000 veces que no iba a ir al fondo. De pronto va al fondo y dice, ahora el fondo me pide que ajustemos. Viene al Congreso y dice, voten ustedes un presupuesto de ajuste. Quiere hacernos socios del ajuste. Nosotros no estamos de acuerdo ni con la política económica, ni con los resultados y sus consecuencias, que fue ir al fondo y endeudarnos todavía más, hasta la cabeza, y menos todavía con hacerle caso a lo que ahora van a hacer exigencia del Fondo Monetario. Yo lo que pido es que cuando también los periodistas, todos dicen, tienen que juntarse, tienen que unirse, esa unidad tiene que darse hoy para no implementar unas políticas del Fondo Monetario que no es que cambió, o sí, cambió porque está peor, ¿no? Ahora nos prestó más y nos pide más sacrificio, más sufrimiento. Yo creo que este Parlamento, donde el gobierno no tiene mayoría, no puede generar una mayoría circunstancial para votar el ajuste. Así que estamos esperando que después, cuando vengan las elecciones que vienen y el gobierno le siga cayendo la popularidad, va a haber muchos que son presuntos opositores que van a decir, queremos la unidad para ganar. Pero si le han votado todo, no pueden votarle más estas medidas. Las explicaciones del ministro Duhovne, bueno, a menudo pasan o transitan por críticas, bueno, como otros miembros del gobierno nacional, críticas al gobierno anterior, de un traslado de responsabilidad. En realidad sirve como argumento decir que, bueno, cuando recibieron el gobierno había una pesada herencia y todo lo que ya hemos escuchado. En el día de ayer y en base a su exposición en el Congreso de la Nación, ¿los argumentos también le parece que quedan en este punto y siguen siendo válidos o ya no? Miren, el discurso de Durán Barba, de la campaña, del marketing, ya entró en bancarrota. Yo creo que hasta los propios macristas les aburre y no justifica nada. Van 30 y pico de meses de gobierno. Ya pasaron casi 2/3 del mandato. Y todavía, a ver, supónganse, yo me acuerdo en campaña estaban Podemos Vivir Mejor, la revolución de la alegría, bajo la inflación en 2 días. Llegan al gobierno y dicen, oh, sorpresa, somos el mejor equipo y nos encontramos un montón de cosas, entonces en vez de hacer feliz a la gente, vamos a tener que echarlos a todo de su laburo y bajarles el sueldo, devaluar la moneda, inflación va a haber durante 30 meses, cada vez más alta está la inflación. Este mes ya hablan de más de 3 puntos de inflación algunos. O sea que el gobierno debería solucionar algunos de los problemas, sea que los encontró y no sabía que estaban, o sea, como yo entiendo, los creó ellos mismos, los crearon ellos mismos. Debe solucionar algo, porque lo que dice el gobierno es, lo que anda mal, lo vamos a solucionar, y lo que anda bien, va a seguir bien, decía en campaña. Bueno, lo que andaba bien lo rompieron, y lo que andaba mal lo empeoraron muchísimo, y donde no había problemas crearon otros, porque hoy estamos con que los jubilados, que le iban a subir el 82% móvil, le bajaron la jubilación. Después, en el medio de eso, abren las importaciones. ¿Qué tiene que ver con la pesada herencia? Que hoy un productor de cerdo de la provincia de Buenos Aires venga llorando a decirme que en el supermercado, en vez de lo que él produce, se venden cerdo de Dinamarca. Los productores de cítricos que se venden naranja de España.
Entonces, ¿qué pesada herencia estamos hablando? Vamos a discutir muchísimo los problemas del país, pero el problema que tenemos hoy no es lo que había, sino lo que está generando una política neoliberal de apertura, de especulación financiera, una política que nunca ha servido y nunca va a servir. Entonces, lo que deben hacer es cambiar la política económica. Yo creo que un poco... y podemos hablar 200 años de qué dejamos. Bueno, dejamos un país desendeudado, con bajo desempleo, con altos salarios, y ahora tenemos un país endeudado hasta la cabeza, con mucho más desempleo y con bajos salarios. Y eso es culpa nuestra. La verdad que yo creo que estos engaños, esos espejitos de colores, yo puedo decir, había montones de cosas a mejorar. Más industria, pero ¿qué hacen? Abren las importaciones, menos industria. Más producción, ¿qué hacen? Ponen la tasa por el cielo y dejan que entre la bicicleta financiera, entonces hay más especulación y menos producción. Buenos sueldos. Buenas jubilaciones, ellos decían, Macri prometió 82% móvil, querían más, entonces decía, ustedes el problema es que eran las jubilaciones muy bajas, pero ahora resulta que eran muy altas, por eso las bajó y por eso el ajuste ahí va a ir contra la plata de los jubilados. Es muy difícil ya de sostener, por eso creo que las mentiras se van conociendo, ¿no? Kicillof, las estimaciones de las consultoras privadas para el Banco Central se conocieron en las últimas horas y hablan de una inflación de 30% para lo que es fin de 2018, pero también de $1 a 30 pesos. ¿Le parece que esto es una estimación real, que es viable? Mira, con este gobierno es muy difícil saberlo, porque es el gobierno que tiene tormentas autogeneradas, ¿no? Vos fijate la corrida cambiaria. Acababa de terminar la elección de 2017, iba bien, el gobierno iba a seguir durante, no sé, 20 años más, lo peor ya pasó, y 3 meses después se le fue todo a la banquina. Y el gobierno todavía no lo puede explicar, y yo sí lo puedo explicar. Abren las importaciones. Dejan que funcione como un relojito la fuga de capitales. Y de repente todo lo que había entrado para timbear se va. Pero era previsible. Fíjense todo lo que venimos diciendo, y no para decir teníamos razón, miren qué bueno que son, para expresar nuestra preocupación. Porque van al fondo y las políticas que quieren aplicar son las mismas que venían aplicando y peores. No hay mercado interno porque le quieren sacar la plata del bolsillo al laburante y al jubilado. Entonces no hay mercado interno si la gente no llega a fin de mes porque no puede pagar las tarifas. Sí. Entonces ayuden al gobierno, dice Macri. Perfecto, párela con los tarifazos. Son sus amigos los que ganan. Nadie más, no hace falta, no es necesario. Es solamente para engordar el balance y la fuga de capitales de los socios de Macri. Entonces, córtenla con eso, córtenla con que Caputo venda las LEVAC justo antes de la devaluación. Claro, ¿qué pasa? Le avisan a los amigos y a todos los demás nos tienen atrapados en este desastre. Entonces hay cosas, basta de especulación, basta de tarifazos, basta de avalancha importadora, y ya Macri con esos 3 consejos cambia la economía argentina. Más allá del cambio que hubo en el Banco Central, ¿no?, que usted recién mencionaba, y con la salida de Sturzenegger, ¿le parece que hay responsables o hubo responsables por lo que ha sucedido en las últimas semanas y el traslado que hubo concretamente a la economía real, a los precios y cómo esto está afectando a la gente? Mira, los responsables de la corrida, a Sturzenegger lo echan por la corrida, y cuando lo echan lo felicitan por lo excelente presidente del Banco Central que fue. Se están riendo en la cara de la gente. Si lo echaron fue porque manejó pésimamente mal una corrida cambiaria, que tuvo costos altísimos. Fíjense que a nosotros nos decían el Club de París, YPF, 20.000 millones de dólares es 4 veces lo que se pagó para comprar YPF, y lo perdieron en 2 meses. El Club de París salió 9.600 millones de dólares a 5 años y una tasa menor que la que ahora se le va a pagar al Fondo Monetario. Entonces, la verdad que es una vergüenza. Y ahora se va a precios más rápidamente. En la Argentina siempre las devaluaciones se fueron a precios. Siempre. Ahora, se va mucho más rápidamente porque Macri no para de dolarizar las tarifas, las naftas, los alimentos. Entonces, pareciera que el gobierno... no quiero decir apagar el fuego con nafta porque es de mal gusto, porque el otro día aumentaron la nafta a 8% cuando dijeron que estaba congelada, pero no pegan una en los pronósticos, y no es que no pegan una porque se equivocan, siempre se equivocan para el mismo lado, en contra del laburante,
Siempre se equivocan igual, o sea que no es que no saben, engañan, mienten, siguen mintiendo, entonces se va a ir más rápido a los precios que antes. Yo veía hoy un informe, creo que es del Cronista Comercial, donde queda claro que ya hay aumento de precio en bienes de consumo básico de hasta 10%, 12% en 2 semanas. Si no me equivoco, decía hoy el Cronista. En 2 semanas 10%. ¿Qué salario aumentó así? Porque ahora quieren bajarle el salario, no subirle. Y a los trabajadores como los de Telam los echan en la calle, salario cero. Entonces, bueno, es una situación complicada. Kicillof, ¿qué pasa con los mercados, no? Porque señales a los mercados, para el que no entiende de economía, se les han dado y uno entiende que muchas, pero sin embargo, pese a eso, los mercados no deciden acompañar. Bueno, lo que pasa es que yo creo que acompañan y no acompañan. Le han prestado como 100.000 millones de dólares a este gobierno. Es un incremento como no conocimos en toda la historia reciente de la deuda externa y creo que va a ser el récord en la historia de toda la Argentina. Entonces le han prestado mucha plata, pero después cuando el gobierno muestra tanta impericia, tanta incapacidad, tanta contradicción, y bueno, no convence ni al argentino ni al extranjero, porque nadie sabe cuánto va a estar el tipo de cambio a fin de año. Entonces un inversor también necesita una mínima certeza. Cambian las autoridades y mienten tanto que los echan mientras le dan una medalla. Entonces es muy difícil y como vos decías recién, ¿qué es lo que hace los mercados? Los mercados no buscan amigos, ni admiran a Macri por lo que dice, sino que ven lo que hace. Y entonces está la contradicción y después cuando le dicen, ¿usted quiere que yo me quede? Deme más, y más, y más, y más. Lo hemos visto con el canje que ahora planteaban. Quieren que abandonen las LEVAC por unos bonos que están en dólares. Y entonces decían que ayer iban a cerrar 2.500 millones de dólares que se iban a ir a estos nuevos bonos. Pero no pudieron, se lee hoy en los diarios, porque le dijeron, usted en las LEVAC me paga 47%, si quiere que vaya otro bono, págueme más. Y el presidente Macri le ofrece más y más. Al único que le ofrece menos es al obrero, al jubilado. Para ellos menos, pero para el timbero más y más y más. Y cuando uno ve a los personajes que pueblan el gobierno, muchos de ellos fueron encumbrados funcionarios o gerentes de los más grandes timberos internacionales. O sea que no se sabe de qué lado del mostrador están. No se sabe si hablan con otro que les pide más o ellos tienen su guita afuera o en paraísos fiscales o en instrumentos financieros. Y entonces, porque uno dice, devaluaron desde que comenzó el año más del 50%. Todos sabemos que suba el dólar significa que baja el salario. Entonces estamos todos tristes, menos los funcionarios que tienen la plata en dólares y afuera. Ellos están contentos, porque se enriquecieron mucho. Entonces ahí hay un conflicto muy grave. Algo para revisar y para ver. Y mientras tanto, teniendo en cuenta los cruces que se dieron en las últimas horas, ¿no? Entre, por ejemplo, Marcos Peña, las declaraciones de Duhovne y algunas definiciones que tenían que ver, por ejemplo, con el incremento en el impuesto a los pasajes para viajar al exterior, como una de las cuestiones, y también la posibilidad de incrementar el impuesto a las compras con tarjeta de crédito en el exterior. Algunas medidas que sí se tomaron de manera diferente, esto es justo decirlo, pero durante el gobierno anterior. Hubo diferencias respecto de lo que se va a hacer. Dijo Marcos Peña, sí, alguna medida está sobre la mesa, pero hubo contradicciones. ¿Con qué le parece que tiene que ver eso? ¿Hay una especie de crisis dentro de Cambiemos en el marco de esta crisis económica que el gobierno niega? Yo quiero decir que no hice ninguna de estas propuestas. Yo, al gobierno, no le dije ni congelen la nafta, pero congelaron la nafta. Ni discutan subir las retenciones. Han discutido subir las retenciones porque se filtró que había una interna del gobierno. Ni pónganle un impuesto al turismo. Adentro del propio gabinete y el propio Melconian decía ponerle un dólar diferencial al turismo. Han también operado en el mercado de dólar futuro, han operado en el mercado de dólar corriente que han puesto, como decía yo, miles y miles de millones de dólares para regular el tipo de cambio. Están hablando de todas medidas que están a contramano de lo que el propio gobierno viene haciendo. Entonces yo creo que lo que prima en este gobierno es esa vieja frase, bola sin manija, ¿no? No se sabe y ellos mismos creo que como les fracasa, anuncian, la propia Carrió dijo, tranquilos que el dólar está a 23.
Yo no sé, creo que Carrió es una persona que le ha votado 51% de los habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que le creerán lo que dice. Pero el dólar está 28, 29. Entonces, es un gobierno que va devaluando el dólar y la palabra al mismo tiempo. Yo diría que no es que haya internas, es que no tienen respuestas. No, el programa económico hoy de Cambiemos es como una ensalada rusa, ya no se sabe. Ya no se sabe. Bueno, yo por eso le preguntaba recientemente por las estimaciones de las consultoras privadas, ¿no? Con un dólar de 30 a fin de año, porque la verdad es que la gente quiere tener cierta previsibilidad, ¿no? Recién desde algunas empresas nos decían, bueno, ya están manejando hoy un dólar a 33. Estando hoy a 30, la verdad que escuchar que podría estar a 30 a fin de año, en el mes de diciembre, suena, poco creíble. Claro, pero bueno, empezamos el año con el dólar más o menos a 20 pesos y estamos con el dólar casi a 30 y un gobierno que había dicho no vamos a devaluar. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿el gobierno maneja o no maneja? Y yo creo que no, sistemáticamente pifia en las estimaciones y en las políticas, porque uno dice, bueno, supongamos que el gobierno no quería devaluar, el dólar estaba a 20, empieza una corrida. Y entonces, ¿cómo se para una corrida? Poniendo reservas. Bueno, quemaron 20.000 millones de dólares de reservas. Yo observaba historias de las corridas, pocas veces pasó esto, tanta plata, porque ahora el FMI nos presta 15.000, menos de lo que se quemaron en 2 meses. Pero entonces, ¿pudieron contener el dólar? No, tampoco. Porque el dólar se lo contiene, poniendo reservas. Pero ellos pusieron reservas y se les fue el dólar. Y si no, ¿qué podía hacer? Subir la tasa. La tasa estaba a 26, ahora está a 47. La subieron a niveles estratosféricos que están fundiendo el comercio, porque hoy descontar un cheque o sacar un crédito es carísimo. Pero bueno, subieron la tasa a 47 y así y todo, no controlaron el dólar ni pudieron preservar las reservas. Bueno, usted recién mencionaba los dichos entonces a uno le da la impresión de que nadie puede saber, porque no se sabe si el gobierno quiere controlar el dólar. Yo se lo pregunté a Duhovne, ¿qué dólar quiere? No, el dólar es libre de mercado. Veía recién que esto era así porque es lo que firmaron con el FMI. O sea que cuando un industrial, un empresario, un comerciante, un pyme o una gorrista pregunta cuánto va a estar el dólar, la respuesta de Duhovne es yo no opero más en el dólar. Pero entonces, ¿para qué pusieron 20.000 millones de dólares? ¿Cómo es esto? Entonces que los devuelvan. Que lo devuelvan los funcionarios. Mientras recuperamos el retorno, sí, Adrián. ¿lo preocupa la situación social? Hoy los movimientos sociales se reunieron con Carolina Stanley. Al parecer esa reunión no tuvo buen resultado. ¿Qué piensa? No, que el gobierno intenta de manera sistemática, mientras va generando cada vez más dificultades a la gente en los barrios tiene problemas hoy para comer, para pagar las facturas, para pagar el transporte, y mientras ha acordado con el Fondo Monetario seguir con los aumentos, al mismo tiempo inyectar algo de dinero como si fuera una especie de curita o aspirina para curar un mal que es mucho más grande, que es producto de su política económica. Entonces, esto es lo que vemos, pero claro, como hoy sabemos que va a seguir aumentando la factura de luz, de gas y bajando los salarios, yo no sé cuánto pueden ser esos programas de sostenimiento, no lo sé, pero me parece que con la inflación que ya se está detectando, indudablemente es muy difícil que sea suficiente lo que les promete el gobierno. Kicillof, no sé si nos está escuchando ahora, o Adrián, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente, perfectamente. Bien, muchas gracias. Mencionaba recién a los dichos de Elisa Carrió, quería sumarle algo más, no sobre el dólar, que en realidad fueron erráticos cuando se refirió a un dólar a 24 pesos y le daba certidumbre a su electorado, ¿no? O en realidad a todos los argentinos, sino los de las últimas horas, que tenían que ver concretamente como la incentivación a la propina, y en realidad no solo a la propina, sino a la changa como modo de, como modo de vida, como salida laboral, cuando en realidad es algo que desde el gobierno deberían estar solucionando, ¿no? Más allá de dar esos consejos. Pero ¿cuál es su mirada sobre esto que dijo concretamente de alentar el empleo informal? No, el gobierno tendría que dedicarse a dar trabajo y generar empleo, producción de calidad, pero claro, ya a esta altura
cualquier representante y vocero del gobierno tiene dificultades para decir que esto está entre los objetivos. Fíjense el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No menciona la palabra industria, no menciona la palabra empleo, no es eso lo que buscan y lo que persiguen. Persiguen el fondo, concretamente. Lo que se aseguró es que Argentina puede pagar la deuda, o sea que les puede pagar a ellos mismos, para eso le dio la plata. Y ahora el otro día hubo una conferencia que nos enteramos por los diarios entre Caputo y el fondo diciéndole, mire, me lo estoy gastando para sostener la fuga de capitales. Y en el fondo aparentemente le dijeron, no, la fuga de capitales no, pago de deuda a acreedores, que el tipo de cambio se vaya donde se tenga que ir. Hoy vino Carrió a tratar de explicar eso bastante inexplicable, yo no he visto nunca que se diga que para sostener una economía que está desbarrancando, que está en recesión, la solución sean las propinas. Pero entró acá y tuvo un exabrupto que fue algo así, no escuché bien, porque entró tarde y se fue enseguida, pero dijo algo así como, empezó a explicar esto, que sí, yo vengo a defender que den propinas y coimas, sí, en vez de changas. Pero me parece que bueno, que no sé, yo he leído mucho economía, sinceramente, toda mi vida, es la primera vez que lo escucho, lo va a tener que explicar un poco mejor, porque si la salvación hoy para la actividad económica, la situación desesperante que pasan segmentos cada vez más amplios de nuestra sociedad, porque esto afecta también al electorado, ¿no? En vez de hablarle a los trabajadores, le habló a la clase media, que debería ser su electorado, pero la que tiene problemas, le quiero decir a Carrió hoy, es la clase media. Hoy es la clase media y no le dio soluciones porque empleo no pueden dar, promesas ya no tienen. Entonces, bueno, muy preocupado con todo eso. Kicillof, que coincide de alguna manera esto que explicaba Carrió, pensaba hace instantes con una especie de teoría del derrame que desde un primer momento se alentó desde el gobierno actual, creyendo que eso iba a funcionar, más allá de que Carrió lo explicó en otros términos, bueno, y dijo otra cosa, pero es de alguna manera un concepto del gobierno nacional y que hasta ahora se ha probado que no hubo tal derrame. De hecho, bueno, la realidad es la que estamos contando. Muy ingenioso, la verdad, lo que decís. Me parece que es una interesante vuelta de tuerca, ¿no? Porque la teoría del derrame para los economistas dice más o menos lo siguiente: démosle toda la plata que podamos a los ricos. ¿Cómo? Bajándoles impuestos, generando ganancias a través de la timba financiera, y eso un día va a generar inversiones productivas, supongo, pero bueno, nunca llega. La lluvia de inversiones, los dólares nunca llegaron. Entonces ahora el derrame sería que se le derrame los bolsillos a modo de propina. Capaz que era eso, porque lo otro no funciona. Pero bueno, ¿qué puedo decir? La lluvia de inversiones, todo, bueno, o alguna gente se ilusionó que ahora era sacar plata al consumo, dárselo a los que más tienen, por ejemplo a las multinacionales, a los bancos de inversión del exterior, y que esos inviertan en plantas productivas para dar empleo. Bueno, eso nunca pasó en la historia de la humanidad. Esa teoría del derrame nunca anduvo. Pero ahora parece que el derrame es que cuando uno toma un café deje, bueno, también, bueno, no quiero hablar de esto porque no es cuestión de chicana, es más serio, ¿no? Esto de si pagó o no pagó una propina, bueno, no es eso. Lo que pasa es que no es una solución para Argentina, ¿no? No es un programa económico, el plan propina, no es. Eso no va a generar ni que los sectores medios puedan sobrevivir esta crisis, ni que los sectores más vulnerables recuperen lo que perdieron. No sirve para las grandes mayorías. Pero bueno, yo entiendo que hay gente que se está llenando de guita en este país. Varios funcionarios que tienen plata en el exterior, pero además los grandes exportadores, no las economías regionales, que el otro día estaban ahí quejándose con Macri, los pequeños productores, esto no les sirve tampoco. Los grandes exportadores, las grandes extensiones de tierra, hoy muchas de ellas extranjerizadas, les está yendo muy bien a los especuladores financieros, les está yendo muy bien a los que nos cobran las tarifas, o sea, al sector energético, y a nadie más, para de contar. Entonces, y esos son sectores que recursos naturales o especulación que nunca han tenido un derrame en la economía real. Le va mal a las pymes, le va mal a los comercios, le va mal a los profesionales, le va mal a los docentes, le va mal a los estudiantes, le va mal a los empleados públicos, le va mal a los sectores vulnerables, le va mal a las cooperativas, le va mal a las economías familiares, a la agricultura familiar, o sea, en síntesis, a todos, incluido el electorado de Cambiemos,
que probablemente lo votó a Macri y a Carrió porque querían vivir mejor, porque querían la revolución de la alegría, porque querían no perder nada de lo que tenían y tener muchas más cosas. Todas promesas electorales que hoy son humo. Diputado, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias también a Adrián Salón y allí en vivo desde el Congreso.